Bien, la primera interrogante sería, ¿cómo considera usted que ha cambiado la idea de educar con el transcurrir del tiempo? Bueno, eh, primero que nada, mi nombre es Marcella López, también estudiante de la carrera de Pedagogía. Eh, pues cuando estudiamos la historia de lo que sería, obviamente, la pedagogía y la educación, podemos notar que, por decir, el concepto de educar ha evolucionado en aspectos que tienen que ver como los métodos, ¿no? Que, bueno, se ha involucrado obviamente la pedagogía ahí. Y no solo eso, los contenidos, obviamente. Cuando vamos avanzando a lo largo de los años, vamos, por decirlo, descubriendo más cosas que tal vez en la época era obsoleto o no había las herramientas necesarias para entenderlo. Y que empezamos a desarrollar entonces, por decirlo, técnicas que se adaptan a cada, por decirlo, cultura. Por ejemplo, cuando hablamos, por ejemplo, de las culturas, por ejemplo, asiáticas, el concepto de educar era como muy ligado a lo que sería el imperio y era limitado. Entonces, eso hacía que toda la educación solo fuera para unos pocos. Pero con el pasar de los años, gracias a lo que fue, por ejemplo, la ilustración en Occidente, que nace, creo, si no estoy mal, nace en Francia, empezamos a hacer una educación más ecuánime y que todos podemos acceder a ella. Entonces, lo que pasa cuando esto se da, que empieza a ser, por decirlo, más laico, desligado de la iglesia, y se utiliza, por decirlo, lo que sería centros más físicos, cuando antes era como más en casa, ahora empezamos a utilizar instituciones o lugares fijos o formales para llevar a cabo lo que es el proceso de transcurrir a enseñar, ¿no? Y con el pasar de los años, por ejemplo, es lo que está pasando justo ahora. Ahora ya no es necesario estar en un lugar físico, sino que, por ejemplo, ahora podemos educarnos a través de lo que sería la virtualidad con el acceso a Internet. ¿Por qué? Porque el contenido ya fue creado. Hay nuevas técnicas que nos permiten acudir a él y entonces la idea evolucionó como nosotros como seres humanos, al igual que nosotros solamente con el conocimiento. ¿Por qué? Porque adquirimos técnicas o métodos para poder ampliarlo o resolver las incógnitas. Y claro, seguirán incógnitas alrededor del mundo, pero poco a poco con la tecnología la vamos alcanzando. Ok, y me parece bien interesante, ¿verdad? Porque somos fieles testigos de que la educación ha cambiado porque la tecnología ha venido innovando y no es algo que se dio de la noche a la mañana. Esto ha sido que, desde mi punto de vista, yo siento que después de la pandemia, la tecnología fue como un boom. Empezaron a surgir websites, empezaron a surgir apps y diferentes cosas. Y ahora yo me sorprendo muchas veces porque, digo yo soy maestra, ¿verdad? Entonces, cuando busco en internet o algo que necesito hacer, que una presentación, pero rápido, entonces directamente metí un montón de sitios web para yo Claro, poder solamente decirle, darle las instrucciones y ¡puf! Ya está. Entonces, eso claro. yo lo voy a utilizar para llevarlo hasta mi salón de clase y poder, pues, implementarlo con mis estudiantes. Bueno, sigamos. ¿Cuál considera usted que es la importancia de conocer la historia de la educación y de la pedagogía? Bueno, la importancia podría radicar, depende obviamente del punto de vista, pero a mi opinión es según lo que queremos transmitir o qué buscamos transmitir. Porque, demos un ejemplo típico. Cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, en realidad, quienes conocemos como el malhechor de la historia, que la verdad una persona bastante con el Hitler, si notamos su historia con la educación fue bastante directa. Él se quería formar como pintor. ¿Qué pasa? Que en aquellos tiempos lo que era la educación, obviamente, acceder a este tipo de, por decirlo, conocimiento de artes era muy difícil y a él consideraban que su técnica de dibujo no era adecuada y no pasaba los exámenes. Entonces, obviamente, empezó entonces a formarse en otra área donde sí podía acceder, que era recursos militares. Obviamente eso cambia mucho. Y luego de eso, cuando pasa la Segunda Guerra Mundial y sucede esto, hay un enorme cambio en la percepción de lo que es, por decirlo, acceso para educarse. Y de hecho, donde vienen muchas obras de arte que actualmente son muy famosas por su técnica, que a veces lo que es abstracto. ¿Por qué? Porque consideraron que era mejor que los alumnos se entretuvieran en otros tipos de conocimiento y que no fuese difícil acceder a él a, por decirlo, estar limitándolo. Y el hecho de ya no limitarlo, no solo eso, lo hace, por decirlo, que todos seamos iguales ante lo que sería la educación. Además de que la pedagogía evolucionó también con su técnica. Lo que se mencionaba también, no, de que hemos evolucionado, de que antes estábamos en métodos que era rígido, ahora ya no. El conocimiento está ahí. ¿Y cuál es la importancia de esto? Que un niño formado, en realidad, por decirlo, puede adquirir las herramientas para crear su mundo, su futuro. En lo personal, que es algo que yo comparto, como digo, es algo muy personal, pero no sé si también está de acuerdo. Incluso en la Biblia da como un ejemplo que dice que cuando un niño se instruye no se aparta de él en su camino. Entonces, cuando nosotros, por decirlo, le damos importancia a que el niño pueda formarse y que no tenga limitaciones en la educación, estamos dándole las herramientas para el futuro, cuando él crezca y decida a lo que quiere dedicarse, no tenga limitantes. ¿Por qué? Porque el conocimiento hace la fuerza en alguien. Bueno, es mi importancia, es mi opinión. Sí, y es que, bueno, justo de lo que hablamos anteriormente, ¿verdad? Conocer la historia de la educación es algo bastante relevante porque nosotros pues somos de otra época y la educación del tiempo de antes no era igual a la que nosotros recibimos ahora, o quizá la formación en la escuela no fue la misma, porque a mí me cuentan la historia de cómo fue antes y yo, nada.
yo jamás recibí un golpe, ni siquiera me tocaron la oreja, ni siquiera, o sea, nada, pues. Entonces, es bien interesante cómo, o más que todo, saber la historia de la educación a lo largo de todo este tiempo. Bien, sigamos. La pregunta número 3 sería, ¿cuáles fueron las principales características de la educación en los pueblos antiguos como Grecia y Roma? Bueno, la educación, obviamente, son contextos como muy similares, pero hay una gran diferenciación. Por ejemplo, que los romanos hacían que la educación se tomase como, por decirlo, algo más a lo cívico, aprender como seres humanos para adaptarse a la sociedad. En cambio, los griegos miraban como que la formación tenía que ser, por decirlo, integral, o sea, en todos los aspectos. Y por eso también no solo ellos tenían también formación, por ejemplo, física. Los espartanos, que también son parte de lo que sería Grecia, se encargaban de todo lo que era la formación física a través de academias militares, donde tenían que hacer ejercicio, tenían que, por decirlo, incluso las estatuas, donde ellos remontaban todo eso, querían reflejarlo, ¿no? Porque para ellos el conocer tenía que abarcar todos los ámbitos. En cambio, como se mencionó con los romanos, era un poco más indicado a lo cívico y cómo reflexionábamos. Y un ejemplo de este también, por ejemplo, sería Aristóteles, donde planteaba como griego la mayéutica, que consistía en preguntar y reflexionar cuál era el sentido de las cosas. No da una respuesta, sino que la misma pregunta era una respuesta para que el alumno pensara y, por decirlo, adquiriera el conocimiento. Bueno, creo que estas serían las preguntas que, que tenía para poder, que teníamos para poder indagar. Entonces, solamente agradecerle por su tiempo